El ego es el tercer concepto que manejamos sobre la personalidad, el tercer factor de la personalidad. Vamos a escuchar qué nos dice Google respecto al ego. En psicología, el ego, que proviene del latín yo, se refiere a la parte de la psique que representa la conciencia de uno mismo y la capacidad de reconocer la propia identidad, actuando como un mediador entre los deseos, las normas sociales y la realidad. El ego en detalle. 1. Definición. El ego es la instancia psíquica que permite a un individuo reconocerse a sí mismo como un yo singular y ser consciente de su propia identidad. 2. Función. El ego actúa como un mediador entre los impulsos del ello, los deseos básicos, las normas del superyo, la moralidad y la realidad externa. 3. Origen. El término ego proviene del latín ego, que significa yo. 4. Connotaciones. Aunque el término ego puede tener connotaciones negativas en el lenguaje común, como exceso de autoestima, en psicología es un concepto neutral que describe una función fundamental de la mente. 5. Ego y autoestima. El ego se relaciona con la forma en que una persona se percibe a sí misma y a su valor. 6. Ego y relaciones. El ego influye en la forma en que interactuamos con los demás y en cómo percibimos las relaciones. 7. Ego y emociones. El ego puede estar involucrado en la gestión de las emociones y en la forma en que las interpretamos. El ego es, a fin de cuentas, la forma en que nos manifestamos ante nosotros mismos. Nuestra personalidad se manifiesta ante nosotros, nuestro entendimiento de nosotros, nuestra relación con nuestro entendimiento, lo que pensamos de nosotros mismos. Entonces, hay gente que sataniza al ego y dicen que hay que quitarnos el ego. Eso no existe, es parte de nosotros. El ego es parte de nuestra persona, de nuestra personalidad. No podemos eliminarlo. Podemos, por medio de nuestro entendimiento, darle un nivel. Lo vamos a utilizar para maniobrar en ese entendimiento y el comportamiento que ese entendimiento de nosotros genera. Tiene influencia sobre el temperamento de alguna manera. ¿Por qué? Porque se relaciona nuestro entendimiento de nosotros mismos con el volumen en el que nos vamos a manifestar ante los demás. Influye en la comunicación con nosotros mismos porque ese entendimiento de lo que somos nosotros influye en el desarrollo y entendimiento de nuestras capacidades, de lo que somos como seres humanos, de lo que entendemos de nosotros mismos. Influye también sobre nuestro entendimiento de nuestra individualidad. Influye sobre todo el entendimiento, sobre nuestra aceptación de la temporalidad de las cosas, sobre nuestro concepto de vida. Es lógico que el respeto que tenemos a nuestra vida depende mucho de lo que pensamos de nosotros mismos. Sobrevalorarnos es complicado, difícil, porque nos limita en nuestra reacción ante los demás y ante nosotros mismos. La aceptación de lo que somos, del lugar que tenemos ante nosotros y ante los demás. Entonces es muy importante trabajar con ese ego, porque cuando no lo nivelamos adecuadamente, influye mucho en todas nuestras respuestas, en todos nuestros pensamientos referentes a nosotros mismos, lo que somos capaces de hacer, lo que sentimos, cómo lo sentimos, por qué lo sentimos. En ese respeto que generamos hacia los demás, influye ese ego. Si ese ego es muy alto, entonces los demás no tienen el valor adecuado en nuestras relaciones. Si ese ego está muy bajo, nosotros mismos no tenemos valor hacia nosotros mismos. Influye hacia la autoestima.
tiene mucha influencia en la autoestima, porque si no está bien nivelado el ego, va a influir en el nivel que tomamos en ese valor que nos corresponde, que debemos de tener en nosotros mismos. Entonces, es muy importante el ego, pero darle un valor adecuado, y ese valor se lo damos por medio de nuestro entendimiento del carácter. Esa fuerza personal que tenemos nos da un valor adecuado para podernos relacionar con nosotros y con los demás. No subestimar ni sobreestimar las cosas, darle un valor adecuado. Entonces, el conjunto del ego, el temperamento y nuestro entendimiento definen nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. Esa es nuestra personalidad. Hacerlo con honestidad es lo adecuado. No es nada más una careta, no es hipocresía, no es convencer a nadie, es ser nosotros mismos. Pero dijimos desde un principio que para eso se necesita la decisión de fortalecer nuestro carácter para poder controlar al ego y al temperamento. Para que nuestras relaciones con nosotros mismos sean adecuadas y podamos compartir con los demás nuestra vida, nuestros conceptos, de forma respetuosa, de forma adecuada. Entonces, cuando conseguimos esa nivelación, ese equilibrio en nuestro temperamento, en nuestro ego, por medio del entendimiento, los caminos son más sencillos, son más fáciles, tanto de verlos, sentirnos capaces de resolverlos. Podemos equivocarnos. Las equivocaciones no nos definen. Cuando nuestro ego está muy abajo, una equivocación es muy complicada porque nos genera sentimientos de culpa. Y la culpa es el peor sentimiento que puede tener el ser humano. Cuando nuestro ego es muy alto, un error lo minimizamos y no aprendemos lo que debemos de aprender de cada uno de nuestros errores. Cuando nuestro ego es muy alto, no aprendemos de los errores. Entonces es importante mantener nuestro ego en un nivel adecuado, con un equilibrio. Trabajar con eso todo el tiempo. Trabajar con nuestro entendimiento. Entender las diferencias, llegar a ese respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. El ego también participa en esos límites que ponemos a los demás para que lo que dicen y hacen no nos afecte, que no pueda dañarnos lo que dicen y hacen los demás. Entender que lo que dicen y hacen los demás es su asunto, no nuestro, que no nos representa nada de eso, ni nuestros errores, ni los juicios ajenos. Trabajar con eso es importante para poder valorar nuestras capacidades, entender nuestra potencialidad, entender lo que somos como seres humanos, pero de una forma adecuada, con equilibrio, todo el tiempo. Siempre agradeciendo su atención. Gracias por los dedos arriba, por sus suscripciones. Espero pronto poder hacer en vivos en YouTube y seguir adelante juntos, seguir creciendo juntos con la participación de todos. Sus opiniones son importantes. Les agradezco su participación en lo que manejamos aquí. Para mí es importante y creo que para algunas personas también lo es. Les agradezco su apoyo, su seguimiento y seguimos en contacto.